A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Hubo un tiempo que todavía extiende sus sombras, en el cual las mujeres solo eran educadas para casarse y llegar a ser madres. Y cuenta una historia española que hubo una mujer llamada Yerma, casada con un hombre llamado Juan. Pero quiso la vida que Yerma no reprodujese la vida, y que aquel matrimonio no pudiese concebir el hijo que, según la tradición, debería darle sentido al amor. Aquella historia describe el conflicto de una mujer que por tradición y presiones sociales siente que no puede llegar a ser feliz si no es convirtiéndose en madre. Y después de 2 años de matrimonio, al ver que no tiene hijos y que los vecinos empiezan a hablar mal de ellos, la mujer le dice a su esposo: Parece que no puedo darte un hijo, Juan. Eso significa que entonces no te quiero. Mientras tanto, aquel esposo sufre un cambio. Primero quiere que su mujer permanezca siempre encerrada en casa para evitar comentarios malintencionados. Y luego le confiesa a su esposa que él se siente feliz así, sin hijos, que no quiere descendencia. Lo que hubiera podido una nueva vida para ambos, libre de prejuicios y tensiones sociales, hizo crisis en la mujer, que entonces creyó que su esposo no la amaba y que le negaba la posibilidad de ser mujer. La historia se resuelve de manera dramática. Y hoy sigue estremeciendo a los públicos de todo el mundo. La obra se llama Yerma y su autor es el poeta Federico García Lorca, que la estrenó un día como hoy, 29 de diciembre de 1934. Y desde entonces, los espectadores descubren que es urgente que hombres y mujeres descubramos nuevos papeles históricos, nuevas formas de alcanzar la felicidad. Las principales noticias del día. Titulares. Por obstrucción de la justicia, Wilman Terán recibe una segunda orden de prisión preventiva. Gobierno retoma proyecto de cuarteles intermedios en reunión del Consejo de Seguridad. La gran mayoría de predios de Quito sufrirá aumento del avalúo catastral para 2024. Los editoriales serán de Roberto Aguilar, la fiscal en Día de Inocentes. Mauricio Gándara, un sainete en la Asamblea. Rafael Ollarte, terminar con las inmunidades. Noticias del día. Por obstrucción de la justicia, Wilman Terán recibe una segunda orden de prisión preventiva. Hoy, 28 de diciembre del 2023, Luis Rivera, juez de la Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, admitió una solicitud del fiscal subrogante Wilson Toainga y ordenó su prisión preventiva. El Ministerio Público indaga a Terán como autor directo del presunto delito de obstrucción a la justicia. La decisión del juez Rivera se da en momentos en que el expresidente del Consejo de la Judicatura también enfrenta un proceso por supuesta delincuencia organizada, por el cual permanece bajo arresto preventivo desde el 15 de diciembre del 2023. Terán y otras 6 personas son investigadas por la presunta infracción en los casos Las Torres y Vocales, denominados por la Fiscalía como Independencia Judicial. Para Javier Muñoz, actual vocal del Consejo de la Judicatura, nombrado por la Fiscalía como autor de la presunta infracción, el juez Rivera también accedió al pedido de prisión preventiva. Con esta resolución, Javier Muñoz, que también enfrenta una investigación por presunto lavado de activos, ya no podría seguir ejerciendo la vocalía principal en la Judicatura. También Rivera ordenó contra la ex vocal del Consejo de la Judicatura, Maribel Barreno, y otras 4 personas más procesadas en el caso Independencia Judicial, las medidas cautelares de presentación cada semana ante la Sala Penal de la Corte Nacional, la prohibición de salida del país y el uso de grillete electrónico. Para los procesados Wilman Terán, Javier Muñoz y Ruth Barreno, se dispuso la retención de valores hasta por el monto de $18,000. Para el resto de procesados se dispone la retención de valores de hasta $9,000. El gobierno retoma proyecto de cuarteles intermedios en una reunión del Consejo de Seguridad.
El plan de creación de cuarteles intermedios se volvió a mencionar este jueves 28 de diciembre en la reunión del Consejo de Seguridad que se realizó con el presidente Daniel Noboa y varias autoridades en Daule. Noboa, junto al ministro de Defensa Giancarlo Lofredo, analizaron el tema de cuarteles intermedios para que reemplacen a las unidades de policía comunitaria UPC que están en la actualidad. Lofredo comentó que actualmente la delincuencia no da paro a estas unidades de UPC, da para cuarteles intermedios que brinden más disuasión y protección para los servidores policiales, manifestó el ministro. En este análisis también se determinó que es necesario blindar a los agentes policiales de los ataques del crimen organizado. En esta nueva sesión de seguridad se coordinó con la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, entre otras instituciones, para los operativos de feriado de fin de año, desde este viernes 29 de diciembre hasta el próximo lunes 1 de enero. Agregó que también se replicarán operativos en los balnearios, así como se lo hizo con el feriado de Navidad en sectores de la costa del país. La gran mayoría de predios de Quito sufrirá aumento del avalúo catastral para el 2024. 845.360 predios en el Distrito Metropolitano de Quito tendrán un aumento del avalúo en un promedio del 6.46%. Esto luego que el Consejo Metropolitano, con 14 votos a favor, aprobara un proyecto de ordenanza metropolitana que regula la valoración de los inmuebles urbanos y rurales para los 2 siguientes años. Los elementos considerados para hacer el reavalúo de los bienes inmuebles son el valor físico del suelo, las construcciones y los adicionales constructivos. Esos son los insumos del avalúo catastral para que la Dirección Metropolitana Tributaria calcule el impuesto predial a pagar. Andrea Pardo, directora metropolitana de Catastro del municipio de Quito, explicó que la normativa está vigente y tecnológicamente se la está implementando en los sistemas municipales para que se empiece a ejecutar a partir del 1 de enero del 2024. La funcionaria señaló que la actualización de la base catastral sobre la valoración del suelo y de las construcciones es una disposición del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COTAD para las municipalidades. Pardo indicó que por la actualización de la base catastral sí habrá predios que tendrán un incremento, otros que tendrán una disminución y otros en los que se mantendrá. En el Distrito Metropolitano de Quito hay 1.014.271 predios, de ellos en más de 845.000 habrá un incremento del avalúo, en 134.352 predios bajará el avalúo y en 34.559 se mantiene el mismo valor. A partir del 1 de enero del 2024, los ciudadanos podrán consultar la información de su propiedad en la página web del municipio de Quito, así como los valores del impuesto predial. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Jorge Benavides Ordóñez, presidente del directorio de EMCO. El tema, el informe técnico para la liquidación de EMCO. Escuchemos lo que dijo. En un primer momento lo que se ha hecho es cumplir con el decreto número 37 en cuanto al tema de señalar el procedimiento. A grandes líneas, señalar que son al menos 2 fases. Un primer momento supone la reforma a la Ley Orgánica de Empresas Públicas, porque la integración de los directorios de las distintas empresas públicas observa a EMCO como uno de sus integrantes. Y adicionalmente se establece que el presidente del directorio de EMCO preside todos los directorios de las empresas públicas. En ese sentido, el primer momento supondrá una reforma a la Ley Orgánica de Empresas Públicas, concretamente al artículo 7 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, para que en un segundo momento ya se proceda con el decreto ejecutivo que proceda a la extinción y la liquidación de la empresa coordinadora de empresas públicas. Es decir, eso tiene que pasar por la Asamblea Nacional. ¿Perdón? Tiene que pasar por la Asamblea Nacional primero. Sí, ese es el criterio que mantenemos en el informe técnico jurídico de procedimiento. Ahora, ¿quién está preparando ese proyecto? Si es que es un informe, es un criterio jurídico, ¿ya hicieron la consulta a la Asamblea Nacional, por ejemplo? No, o sea, la potestad radica en el presidente de la República. Como un dato informativo, las empresas públicas se crean y se extinguen por medio de decreto ejecutivo. Así es. Pero es un procedimiento que está reglamentado en la Ley Orgánica de Empresas Públicas. Lo primero que se ha hecho con el decreto ejecutivo número 37 es presentar el informe de procedimiento, que señala que primero debe haber una reforma a la ley para luego proceder ya a la extinción.
Una vez que nosotros hemos remitido ya a la Presidencia de la República este informe, solicitamos dos cosas puntuales. El primero, siguiendo el procedimiento para extinguir la empresa pública establecido en la Ley Orgánica de Empresas Públicas, que de parte del Ejecutivo, de la entidad que corresponda, se envíe un informe a su vez de cuál es la causal que se aplicaría para la extinción de la empresa pública. La ley establece dos causales, por motivos económicos o motivos de interés nacional, la primera causal, o la segunda causal, que no se esté cumpliendo con el objetivo para el cual fue creada la empresa pública. Una vez que se remita esa información, como directorio de EMCO conocemos esa resolución. El directorio de la empresa coordinadora aprueba esa resolución y eso se envía nuevamente al presidente de la República para que en esa fase sí ya emita el decreto ejecutivo que extingue a la empresa. ¿Cuáles son las causales que se están argumentando para proceder con la orden presidencial? De nuestra parte, cumpliendo de manera objetiva lo que solicita ese decreto ejecutivo, básicamente es explicar el procedimiento. Corresponde a la Presidencia de la República, a través del organismo correspondiente, señalar cuál es la causal que al criterio de la Presidencia de la República sea la que se debe aplicar. Básicamente este primer informe, siguiendo el tenor de lo solicitado, expedir un informe técnico jurídico para conocer cuáles son los procedimientos de extinción de la empresa, es esencialmente procedimental. No se toca todavía temas sustantivos que irán, por ejemplo, en el decreto ejecutivo que extingue. Temas sustantivos como, por ejemplo, el tema de qué entidad asume las atribuciones que actualmente tiene EMCO de coordinación y seguimiento de las empresas públicas. Jorge, buenos días. Yo quiero preguntarle justamente por eso, ¿cuánto tiempo podrá tomar este finiquito de EMCO? Entiendo que el proceso será pausado y lento, y también qué va a pasar con las funciones que tenía EMCO, que las atribuciones deberán pasar a otras entidades, y usted considera a cuáles. Es clave lo que usted señala, Verónica, precisamente para evitar que no exista una descoordinación con las actividades cotidianas de las empresas, es que EMCO tendrá que cumplir con sus funciones hasta el momento mismo en que se declare la extinción. Y obviamente, previo a eso, ya que se determine en ese decreto ejecutivo que otra entidad pueda asumir funciones. Poniendo un ejemplo, la atribución de coordinación de los directorios de las distintas empresas públicas, anteriormente por normativa lo tenía la Secretaría Nacional de Planificación, lo que era antes EMPLADES, digamos. Entonces, justamente lo que se solicita a Presidencia es que a través del órgano correspondiente señalen cuál es esa entidad que asumiría estas competencias, porque si usted, por ejemplo, liquida la empresa pública sin establecer las atribuciones de coordinación de directorios para las distintas empresas públicas, quedaría en acefalía la presidencia del directorio y la integración de EMCO de las distintas empresas y, por ejemplo, no pudiese nombrar a los gerentes generales, aprobar presupuestos prorrogados y demás. ¿Cuánto tiempo puede tomar este proceso? Incluso en el informe ya se recomienda que, como es un tema económico, puede ser incluida la reforma a la Ley Orgánica de Empresas Públicas en un decreto económico urgente, que el presidente de la República, en uso de su potestad constitucional y legal, pudiese enviar a la Asamblea Nacional, luego de que se discuta y se aprueba el proyecto de ley que fue enviado en materia energética. Y luego de eso ya se emitiría el correspondiente informe de Presidencia que conozca el directorio de EMCO y luego el decreto ejecutivo que liquide la empresa. En Radio Sucesos también estuvo Jorge Luis Hidalgo, experto energético. El tema, la ley de eficiencia energética. Veamos la nota. Esta nueva ley, hay cosas bastante positivas. No es una ley perfecta, no es un proyecto perfecto, dista mucho de ser perfecto, pero es un proyecto que hace esfuerzos para llegar a mejorar las condiciones para el sector privado y para el desarrollo del país, y en ese sentido yo creo que vale la pena resaltarlo. A partir de ahí hemos visto temas interesantes. Por ejemplo, se habla mucho de eficiencia energética. Esto es algo que en la administración anterior se tenía totalmente descuidado este esquema. Tanto es así que el señor Uquillas y el señor Santos nos mandaban a apagar la plancha como propuesta de eficiencia energética, y acá se habla de temas concretos y muy técnicos de eficiencia energética. Se promueve, por ejemplo, incentivos para que las grandes industrias que consumen, el sector industrial consume el 42% de la electricidad que consume el país, haga esfuerzos de entrar
a proyectos de implementación, por ejemplo, de ISO, de eficiencia energética, proyectos ISO, que efectivamente tienen un impacto medible, técnico y bastante claro. Nosotros el día de ayer nos han invitado a que formemos parte de los comparecientes. Nosotros hemos aceptado obviamente esa invitación como consultas y energías renovables no convencionales, porque se cataloga energías renovables no convencionales sin límites de generación eléctrica para solar, biomasa, eólica, pero por alguna razón se limita para pequeñas centrales hidroeléctricas. Siendo un país que su mayor potencial de energías renovables son las hidroeléctricas, porque gracias a Dios tenemos una bendición de caudales de ríos y muchas afluencias de ríos, y muchos ríos importantes. Se tiene que hacer esto. Yo, por ejemplo, a mí me ha llamado la atención que ciertas ONGs hacen esfuerzos para que no se desarrollen proyectos hidroeléctricos, pero son energías renovables. Entonces, si a alguna ONG le parece que es mejor tener termoelectricidad quemando diésel a energías renovables, por ejemplo, de aprovechamiento de viento, de sol y de agua, deberíamos apoyar que se desarrollen estas energías renovables. Entonces, la ley actual le define como pequeñas centrales hidroeléctricas y no la permite competir, por ejemplo, con eólica, y hemos pedido que se revise esto. Otro punto que me parece que es sensato es que los grandes industriales, a los cuales yo he sido crítico en algunos momentos, pero también tengo que valorar cosas sensatas, ellos dicen, oye, si hago mi propia hidroeléctrica o mi propia eólica para generar mi propia electricidad, pero evidentemente yo tengo, por ejemplo, mi industria en Sangolquí y tengo un río interesante que yo veo un caudal en Zamora, que hoy, digamos, sí se puede hacer estas inversiones. Yo quisiera que no me corten la luz, o al menos de la generación propia que yo tengo, me compense y me entreguen esa energía para que yo no tenga racionamiento. A mí me parece esto una posición sensata, es una propuesta que la ha hecho la Cámara de Industriales de Cuenca, el doctor Rodrigo Cordero, me parece que es sensato hablarlo, porque efectivamente esto incentiva a las grandes industrias, ahí sí, a que piensen en su propia generación y que ese backup que tengan, que no se les haga un racionamiento de cortes de luz, les ayude a que ellos obviamente piensen en invertir recursos que bien podrían servir del país. Obviamente tienen que tener su conexión directa. Y otra cosa que me ha llamado la atención de las comparecencias es de un representante, Juan José, no recuerdo el apellido, de temas de energía solar, que ellos decían, cuando yo vendo equipos solares y pongo en las terrazas de los edificios, me está exigiendo la autoridad que ponga doble medidor. Y cuando, digamos, un colegio que tiene 5 edificios y pone sus terrazas y poner doble medidor en cada edificio, implicaría que le sube el costo 20 a 30%. Y evidentemente ya no es tan atractivo cambiarse al solar. Entonces a mí me parece que esas son posiciones sensatas que ojalá la comisión, que veo que es una comisión consolidada, es una comisión técnica, es una comisión que realmente quiere sacar adelante esto con la presidenta Centeno, me parece que es una buena oportunidad para promover estos temas. Así que bueno, esperemos que tenga éxito esta ley, esperemos que se cumpla, que se acojan, digamos, las mejoras que se están planteando, hay muy buenas mejoras, y a partir de ahí pensemos que no es perfecta, pero va a ayudar a que sea un mejor escenario para las inversiones en el Ecuador. En Impacto Informativo, Jimena Ron, experta legal, habló sobre los casos de prelibertad a Glass y de la independencia judicial. Escuchemos lo que dijo. Creo que es un tema complicado. Hemos sido testigos de algo que de alguna manera era un secreto a voces, ¿no es cierto? Que el narcotráfico había permeado ya en todos los estamentos del Estado. Esto no creo que sea
exclusivo de la Administración de Justicia, sino incluso de otras funciones del Estado, pero con el tema de la Administración de Justicia ha sido un duro golpe para la ciudadanía y sobre todo para quienes trabajamos con esta administración. De alguna manera, este proceso va visibilizando cómo ocurren todo este entramado de corrupción que se encuentra dentro de la Administración de Justicia y que va debilitando la confianza también que tiene la ciudadanía en los jueces, en los fiscales, en los abogados, etcétera. Entonces, hay que esperar a ver cómo se desarrolla el proceso judicial, las investigaciones y evidentemente lo que el juez determine en función de los elementos de convicción que haya aportado Fiscalía. Bueno, se trata del juez Rivera. El juez Rivera pues también está en los chats descubiertos en el caso Metástasis. Él dio paso a esta audiencia. Hace algunos días también dio paso a la audiencia sobre el ex vicepresidente Jorge Glass para el 5 de enero, en función del caso Reconstrucción de Manabí. Se le había criticado pues al juez Rivera que dilataba, ¿no es cierto?, la realización de estas audiencias. Ha tenido mucho que ver, o quizá ha empujado, ha tenido influencia el caso Metástasis en lo que al parecer era una posición dura del juez Rivera. Sin duda alguna, parece que el caso Metástasis de alguna manera aceleró algo que estaba como dormido, que era que el determinar la fecha para esta audiencia. La fiscal general del Estado ha señalado en medios de comunicación en sus últimas entrevistas cómo se ha insistido en que esta audiencia se desarrolle, y es una audiencia importante para determinar si se va a ordenar o no la prelibertad del ex vicepresidente de Jorge Glass, y en esa medida para avanzar ya también con los procesos el proceso, digamos, que está en su contra, y también para determinar si es que en este momento la libertad se mantiene o no. Sí, este es un caso que está manejando justamente el día de hoy la jueza Melissa Muñoz. Tenemos entendido que ya se está realizando la audiencia en horas de la tarde y tiene que ver, como usted lo ha señalado correctamente, con la prelibertad del ex vicepresidente Jorge Glass. Los abogados, es público y notorio, así lo han señalado y han insistido aquello, que dicen que Glass ha cumplido en demasía con su pena. Esta es más bien la asimilación de dos condenas, la del caso Odebrecht y la del caso Sobornos. ¿Están en lo correcto los abogados de Glass, doctora Ron? Bueno, sí, cuando existe unificación de penas, esta unificación de penas determina que se cumpla la pena más alta, que en el caso de Jorge Glass sería la de cohecho, que tiene que ver con el caso Sobornos y que determina 8 años de prisión. Siendo que él ha cumplido ya el 60% de esa condena mayor, entonces podría ser sujeto a obtener la prelibertad. Es decir, que el hombre pueda salir a la calle, no tenga ningún tipo de gramávenes, si es que cabe el término, de orden legal, de orden penal, no tenga que presentarse ante la fiscalía o ante la corte. Es decir, la libertad total. Es un beneficio que tienen las personas privadas de la libertad, no solamente en el caso del señor Jorge Glass, sino las personas privadas de la libertad sobre la base del cumplimiento de ciertos requisitos para poder acogerse a este beneficio que implica una prelibertad, es decir, una libertad, digamos, anticipada, cuando se ha cumplido el 60% de la pena y se cumplen también otros requisitos que establece la ley. Eso es precisamente lo que tiene que analizar el juez, ¿no es cierto?, la jueza en este caso, para determinar si es que se cumple con esos requisitos, si es que realmente se ha llegado a cumplir el 60% de la pena y si es que el señor Glass amerita, como cualquier otra persona privada de la libertad que se encuentre en esas características, ser beneficiario de la prelibertad. Pero el señor Glass, desde octubre del año pasado, y gracias a una acción de protección que está siendo cuestionada una vez más, incluso con el caso Metástasis, bueno, él tiene una especie de libertad por la cual tiene que presentarse ante la judicatura. Pero
Gracias a que se refugió en la Embajada de México, esto no se ha podido cumplir. De manera que esto también debería contemplar la jueza Muñoz a la hora de examinar si concederle o no la prelibertad. A ver, lo que ocurrió con Jorge Glass es que desde noviembre del año pasado tiene libertad condicional sobre la base de una medida cautelar presentada dentro de un proceso de habeas corpus, a partir del cual se estableció que se había retardado mucho el proceso de los puntos que él tiene en su carpeta, es decir, un tema más relacionado con el servicio público. Sobre esa base, el juez que en ese entonces determinó la sentencia, que es un juez además que está también vinculado al caso Metástasis, este juez determinó como medida cautelar la libertad condicional hasta que se determine si es que Glass obtiene o no obtiene la prelibertad. Entonces es un proceso que sí está siendo cuestionado. La Corte Constitucional ha señalado también que esa no es la intención del habeas corpus, básicamente el otorgar libertad a una persona que tiene sentencia condenatoria ejecutoriada, pero ya es una sentencia que, bueno, que hasta que no se determine, no se nulite por vías legales, es una sentencia válida. Entonces técnicamente él está gozando de libertad condicional hasta que se adopte la decisión respecto de su prelibertad o no. Tenemos el día de hoy la presencia de Diego Fernando Cueva Cueva. Él es docente investigador en la Universidad Técnica Particular de Loja, pertenece a lo que es la carrera de Ciencias Económicas, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UTPL, posiblemente la universidad más importante en línea y una de las más importantes a nivel general del Ecuador. ¿Cómo está? Bienvenido a este espacio. Buen día, qué gusto saludarles. Bueno, vamos a hablar un poco, ahora que estamos terminando este 2023, sobre el panorama y la proyección económica que se viene para el 2024. ¿Cómo son esas proyecciones? ¿Cómo es esa perspectiva? De acuerdo a los datos que recibió este nuevo gobierno y a declaraciones del nuevo ministro de Economía, no son nada alentadoras. ¿Usted le ve de igual manera? Sí, justamente estamos en un panorama bastante crítico en cuanto a liquidez. Creo que es uno de los aspectos más complejos que tiene el país ahora mismo y es en donde se están enfocando las primeras acciones por parte del nuevo gobierno en conseguir liquidez, que es la que se ha visto afectada durante este tiempo debido a diferentes factores. Y eso ha generado atrasos en algunos aspectos de pagos del gobierno hacia proveedores importantes que lo que genera es que la economía se estanque en cuanto al consumo y eso genera un decrecimiento de la economía general. Correcto, cuando nosotros en una situación familiar, en una situación de hogar, tenemos un problema de iliquidez, lo que hacemos es ver nuestro patrimonio y ver si de ahí podemos algo vender para tratar de tener una liquidez o conseguir algún tipo de recaudación, alguien que nos esté debiendo, o también algún tipo de préstamo o crédito. ¿En qué situación se encuentra el país? ¿De dónde está tratando de recolectar esos dólares, millones, miles de millones de dólares que necesitamos? Bueno, existe un alto nivel de déficit. Creo que eso es una de las principales circunstancias que debe cubrir el país, para lo cual está abordando diferentes aspectos. Por ejemplo, el primero es tratar a través de la condonación de multas de intereses de las deudas generadas con el SRI, generar un poco más de recaudación, que esos son los principales ingresos que tiene el gobierno. También está generando la emisión de deuda a través de bonos y también de certificados de tesorería que le van a permitir obtener liquidez para el año 2024 y esto permitirá cubrir cierto nivel de déficit que se encuentra actualmente el país. Pero creo que existe un problema más de fondo debido a que el gasto público no se disminuye y creo que las políticas deben ir enfocándose por ese lado, a pesar de que sea un costo político alto, pues debemos, creo que ya ir pensando en un cambio estructural de la economía y eso significa ya afectar
o incidir dentro del gasto público, sobre todo en la parte de subsidios, que es uno de las principales salidas o erogaciones que tiene el gobierno, que van más allá de los 2.300 millones de dólares y que puede ser un ajuste ahí importante que puede hacer el gobierno. Claro, se habla de que se pudieran disminuir, digamos, esos 2.300 millones en aproximadamente 1.000 millones de dólares a través de una focalización, sobre todo en el tema de combustibles. Creo que el tema del gas doméstico no se lo va a topar, eso es realmente de un costo político altísimo, pero sí creo que el tema de los combustibles, ahora, ¿hasta dónde le permitirá, hablando del costo político también, las organizaciones que continuamente protestan cada que se va a dar algún tema de o aumento en los combustibles o una determinada focalización, que también habría que ver a qué grupos son a los que se va esa focalización? Se debe analizar cuidadosamente, ya que ya se tuvo la experiencia anterior del impacto que generó, del impacto social, la eliminación de subsidios, lo cual generó no solo paralización de actividades, sino también un decrecimiento de la economía, lo cual en la actualidad no sería nada beneficioso para el Ecuador, debido a que estaríamos nuevamente con indicadores más críticos de los que ya estamos actualmente. Entonces, lo que debería el gobierno es primero establecer una política de focalización, y eso sí, socializar, creo que es lo principal hacia los principales sectores, y sobre todo analizar que el menor impacto lo deben recibir los sectores vulnerables, para lo cual debe de cubrirse de manera eficiente esos servicios que utilizan los combustibles para poder cubrir las necesidades de aquellos sectores más vulnerables y de las personas más vulnerables, para que no sientan el efecto inmediato. Que se puede evitar totalmente, creo que va a ser imposible, pero creo que el impacto se lo tiene que correr, se tiene que generar este riesgo dentro del gobierno, salvo situaciones de otra índole que puedan generar nuevos ingresos, que lo veo muy complicado, pero se tiene que afectar esto. Es decir, va a ser un fuerte impacto para la economía, para todos los sectores, pero creo que debemos ir por ese lado, si no vamos a continuar con este problema estructural de la economía y va a seguir generando mayores niveles de deuda para el país, lo cual va a limitar la inversión que es necesaria actualmente para dinamizar la economía. Creo que por esos dos lados tiene que el gobierno también incentivar la inversión para eso, que eso permita que los sectores productivos también crezcan, que es uno de los aspectos importantes y que se ha venido hablando no solo como proyección de este 2024, sino también el año pasado lo hablábamos de que la escasa inversión por parte del gobierno ha generado contracción de la economía, y actualmente debe cambiar esa imagen el gobierno. Así es, definitivamente esa poca inversión, al decir no tenemos recursos, también no dinamiza determinadas áreas, por ejemplo, como el tema de la construcción. ¿Qué hacer respecto al aparato estatal? Gran parte del presupuesto del Estado se va en gasto corriente. ¿Se debe topar el aparato estatal? ¿Se deben topar los ministerios? ¿Fusionarse de pronto determinados ministerios o cerrar otros definitivamente? A ver, para poder tomar este tipo de medidas, primero se necesita liquidez para poder cubrir las liquidaciones de los trabajadores, y esta liquidez no la tiene el gobierno. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Editorial. La fiscal en Día de Inocentes, Roberto Aguilar, El Expreso. A la fiscal general del Estado, como no, la apoya todo el mundo, con excepción del correísmo, claro, que está definitivamente jugado por los intereses del narco. No hay partido, movimiento, figura política en este país que no se llene la boca con alabanzas al nombre de Diana Salazar, ni aplauda con entusiasmo sus acciones, su accionar, dicen ellos probablemente, porque la consideran palanca. Hasta que les sangran las manos de tanta aplaudir, pocas de circo. ¿Cómo podrían no hacerlo?
En la cochambrosa ciénaga donde chapotean y medran, esperando su oportunidad, todos los políticos venales, todos los arribistas, todos los pusilánimes y todos los desvergonzados que en el mundo han sido, ¿acaso puede haber alguien dispuesto a dejar que la camioneta del caso Metástasis pase de largo sin treparse en ella? No, por supuesto, semejante actitud sería un desperdicio, y cualquier desperdicio en el planeta de las plantas trepadoras es un imposible. Por eso todos apoyan a la fiscal general del Estado, incluso los que han hecho todo para llevarla a juicio político, los que han violado la ley para llevarla a juicio político, los que han dejado claro que están en contra del juicio político mientras votan a favor del juicio político y aprueban el juicio político aunque no cumpla con los requisitos mínimos exigibles a una propuesta de juicio político. Esos apoyan a la fiscal general del Estado. ¿Cómo no van a apoyarla? En medio del proceso judicial del siglo, el caso Metástasis, se sentarán a contemplar su lapidación en la Asamblea, mientras los delincuentes más peligrosos y sanguinarios del mundo, que la tienen amenazada de muerte, se regocijan y votarán magnánimos por su absolución porque la apoyan. ¿Cómo no apoyarla? Los que se han dado modos para recomponer, pegada con babas o como fuera, la inmunidad del ex vicepresidente sentenciado y hoy prófugo Jorge Glass, sin que parezca que lo están haciendo, ejecutando ridículos malabares para que la responsabilidad recaiga sobre otros, mientras disfrazan la suya propia con retórica barata y retorcida. Esos apoyan a la fiscal en su encomiable tarea de someter a delincuentes como Jorge Glass, el que salió de la cárcel porque un capo del narcotráfico gastó $250,000 en sobornos y llevarlos a la cárcel. ¿Hay alguien que pueda no apoyar a Diana Salazar mientras hace lo imposible para que Diana Salazar fracase? No, desde luego. Todos apoyan a la fiscal general del Estado, el gobierno por delante, y los aliados del correísmo en la Asamblea, todos, juran que nadie se da cuenta. Los Cronfles, los Tayanos, las Valentinas Centenos, el mismo Daniel Noboa, él, sobre todo él, con su inconsistencia intelectual y su completa orfandad de recursos expresivos, todos los que apoyan a la fiscal porque cómo no van a apoyarla, tienen, sin embargo, un serio problema del que no son conscientes, en parte por un déficit de simple cultura general. Y ese problema es su absoluta falta de matices, problema grave para ellos, pues los pone en evidencia. Sus impulsos, sus deseos, sus motivaciones y sus intenciones, especialmente sus intenciones, son a su pesar tan panfletariamente obvios que enrojecerían de la vergüenza si fueran capaces de darse cuenta. Roberto Aguilar, El Expreso. Un sainete en la Asamblea, artículo de Mauricio Gándara publicado en Diario El Universo. Dice el diccionario que sainete es una pieza dramática jocosa de carácter popular. Eso fue la sesión de la Asamblea Nacional para conocer una solicitud también jocosa y de malas intenciones de un juez solicitando autorización para enjuiciar penalmente a un ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, a sabiendas de que ese requisito únicamente se aplica para los presidentes y vicepresidentes en funciones, y que tiene como razón de ser el impedir que se pueda distraer a esos funcionarios del cumplimiento de las tareas a ellos encomendadas por la nación. La tarea era sencilla para los asambleístas confabulados, pues se trataba justamente de lo contrario de lo que dice la orden del día, es decir, no debían conseguirse los 92 votos requeridos para autorizar el tal enjuiciamiento, una pantomima en que cada uno de los bloques podía lavarse la mano votando por lo que se le antojase para decir luego que había fracasado el pedido de enjuiciamiento y que por tanto no se podía enjuiciar al ex vicepresidente. El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Cronfle, al parecer para no comprometerse en algo manifiestamente ilegal, encargó la presidencia de la sesión a la primera vicepresidenta, Viviana Veloz. Pero con eso se complicó más porque un funcionario que conoce que se va a producir una violación de la ley y de la Constitución tiene la obligación de impedirlo, lo que no hizo. No lo expulca el proclamar luego que la resolución de la Asamblea Nacional no tiene valor. A lo hecho por la Asamblea Nacional es aplicable el dicho de que no hay mayor infamia que aquella que se comete a pretexto de defender la ley.
Eso es lo que han hecho los compactados del legislativo para proteger a un ex vicepresidente de una nueva acusación de peculado por parte de la fiscal general Diana Salazar. Como los autores del sainete conocían que la maniobra podía no ser aceptada por la ciudadanía, como no lo fue, decidieron que el ex vicepresidente a la vez se refugiase en la Embajada de México y solicitase asilo aduciendo que es un perseguido político. La Cancillería ecuatoriana, como es de rigor, ha presentado a la Embajada mexicana los respaldos necesarios para sostener que el ex vicepresidente está investigado por delitos comunes, no políticos. Pero, según la Convención de Caracas de 1954, en su artículo 4, corresponde al Estado asilante la calificación de la naturaleza del delito. Si México le concediera el asilo, le corresponderá al Ecuador otorgar el salvoconducto respectivo para que salga del país. El propio juez de la Corte Nacional, que hizo la consulta a la Asamblea Nacional, juez a quien la Fiscalía también investiga dentro del caso Metástasis, al que yo he llamado la madre de todas las guerras, ha aceptado que su consulta carecía de validez y ha convocado audiencia de formulación de cargos contra el ex vicepresidente por peculado de la reconstrucción de Manabí. Podría decirse sin cantar victoria definitiva que la fiscal general puede continuar con su lucha, que cada día consigue más adeptos. Como se ve, la lucha tiene adversarios incansables y cada día surgirán nuevos tropiezos que habrá que vencer. Artículo de Mauricio Gándara publicado en Diario El Universo. Terminar con las inmunidades. Rafael Ollarte, El Expreso. Los politicastros ecuatorianos han llegado al extremo de pretender extender una inmunidad a alguien que constitucionalmente no la tiene, como es un ex vicepresidente que debería responder por las graves imputaciones sobre actos de corrupción relacionados con la reconstrucción de Manabí. Ello es demostrativo del grado de descomposición del país, pues sería un caso de corrupción sobre la sangre de las víctimas y el dolor de los afectados por el terrible terremoto que asoló esa zona del país, debiendo esos fondos ser destinados a paliar esas consecuencias y recomponer los daños. Meter mano sucia ahí es imperdonable. Si bien en un Estado de Derecho se entiende que no solo la fiscal de la Nación va a ignorar esa pretensión, pues la Asamblea no tiene competencia alguna para autorizar o no el procesamiento penal de alguien no inmune, sino que el juez nacional, más allá de su extremo e inexcusable error de solicitar indebidamente esa autorización, cumplirá su deber y señalará día y hora para la formulación de cargos. También hay que plantear nuevamente el tema de las inmunidades. Cuando es de fondo, la inmunidad impide procesar a un funcionario por asuntos relacionados directamente con el ejercicio del cargo, como pasa con los asambleístas, que no pueden ser enjuiciados por sus votos y opiniones a la hora de legislar y fiscalizar. Es lo que llamamos inviolabilidad. Cuando es de forma, el procesamiento se condiciona a la autorización de un órgano. A eso también se le llama antejuicio. Son privilegios de que gozan por la Constitución el presidente y el vicepresidente de la República en ejercicio, los legisladores y el defensor del pueblo, y que la ley la extiende irregularmente a miembros del Consejo Electoral, el Tribunal Electoral y de la Corte Constitucional. Es un privilegio porque el común de los mortales no gozamos de él. ¿Cómo es posible que una Constitución indique simultáneamente que los jueces son independientes e imparciales y que todo servidor público es responsable por sus actos y que a la vez excluya a estos privilegiados de ese régimen de responsabilidad y les proteja frente a la acción de la justicia? Entonces los politicastros se protegen a sí mismos de algo que nos dicen que el resto deberíamos confiar, en los jueces. Las inmunidades se deben eliminar completamente, pero los politicastros nunca tocarán ese tema. Rafael Ollarte, El Expreso. Noticias internacionales. Ola de lluvias, inundaciones y nevadas en el norte de Europa. Empeoran las inundaciones en Países Bajos. Este jueves esperan que la alerta climatológica en el este neerlandés llegue al máximo como consecuencia de la crecida de distintos afluentes del Rin.
En varias partes de Países Bajos se construyen algunos diques temporales con sacos de arena. Los agricultores han advertido que las malas condiciones meteorológicas pueden afectar a la cosecha de patatas y remolacha azucarera. Varias tormentas invernales han provocado fuertes lluvias en el suelo ya empapado de la vecina Alemania. La situación en las zonas inundadas del norte del país sigue siendo de alerta, aunque los meteorólogos aseguran que la crisis ha pasado. El mal tiempo está poniendo a prueba a Noruega de otra manera. Las carreteras con riesgo de deslizamiento son el principal riesgo en muchos lugares debido a las fuertes nevadas que azotan el país escandinavo. La tormenta Henk seguirá con la intensidad de un ciclón extratropical a medida que continúa hacia el este a través del Mar del Norte. Aumentan casos de VIH en la comunidad latina de Estados Unidos. La buena noticia es que el SIDA en Estados Unidos y alrededor del mundo es una enfermedad sobre la cual se registran enormes progresos, según Naciones Unidas, que se ha convertido en una enfermedad crónica y que podría dejar de ser una amenaza pública en 2030. Las muertes por SIDA, por ejemplo, han disminuido casi un 70% desde que alcanzaron su punto máximo a principios de la década de 2000. Hay muchas menos infecciones nuevas ahora. Sin embargo, en Estados Unidos preocupan los datos más recientes sobre el VIH, publicados en octubre por los Centros por el Control y Prevención de Enfermedades, que revelan un aumento de los casos en la comunidad latina. Los hispanos en 2021, el año con estadísticas más recientes, representaron casi el 30% de todas las nuevas infecciones y por primera vez se ubicaron en segundo lugar, detrás de la población afrodescendiente. Que lastimosamente en nuestra comunidad no se hace la prueba del VIH, casi un 50%, la mitad de la población. Y segundo, nuestra comunidad. Masacres en Colombia no se reducen. Las cifras igualan a las de 2022. Ofrezco sinceramente perdón a todas las víctimas del conflicto. Pese a las altas expectativas por los diálogos de paz vigentes en Colombia entre el gobierno de Gustavo Petro y algunas guerrillas, en el 2023 se mantuvieron las masacres en el país. La política de paz total que se ha visto especialmente con una incidencia fuerte en los diálogos con los grandes grupos, pues no ha tenido la misma repercusión con las pequeñas bandas, con bandas que están siendo tercerizadas y quienes están cometiendo la gran mayoría de las masacres. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ, son 94 masacres las que se han cometido este año y que han dejado como resultado 300 víctimas. De estos 94, se tiene conocimiento como autoría el 30% por parte de los grupos de alto impacto, es decir, grupos grandes como las autodefensas gaitanistas, el Estado Mayor Central, el ELN, la Segunda Marquetalia, y el otro 70% son de las pequeñas bandas que especialmente tienen negocios de microtráfico. El enfrentamiento entre bandas ilegales por el control del territorio y el narcotráfico es una de las causas de estas masacres que no disminuyen. Esa lucha entre las pequeñas bandas en el territorio está generando también este tipo de masacres. De estas cifras, 163 víctimas eran líderes, lideresas y personas defensoras de derechos humanos, según ha denunciado la Defensoría del Pueblo. En los 11 meses que llevamos del año 2023, conforme al boletín que presenta la Defensoría, encontramos que 69 de ellos tienen que ver con asesinatos de líderes comunitarios y líderes comunales. Los departamentos en los que se registraron mayores masacres son Cauca, Antioquia, Valle del Cauca y Atlántico. Vemos con mucha preocupación y lamentamos la situación de riesgo a los que están expuestos y que viven permanentemente todas aquellas personas que ejercen liderazgos sociales. El llamado que realizan las organizaciones sociales es que el gobierno colombiano extienda los diálogos con las estructuras de bandas criminales minoritarias, que son las que finalmente están causando más muertes con estas masacres. Liz Castrellón, Voz de América, Bogotá, Colombia. Telesucesos, Canal 29 UHF de la ciudad de Quito. Un canal de televisión abierta. Siempre inédito.
para una audiencia especial. Somos cultura, educación, salud, opinión calificada, normas de vida. Y todas las tardes, de lunes a viernes, desde nuestros estudios en Arena Telesucesos, escenario propio destinado a promover el deporte. En tiempo real, usted y su familia, en su televisor, desde la comodidad de su hogar, disfrutarán de los partidos, eventos, campeonatos que realizamos diariamente de ecuavóley, básquet, box, lucha libre, cachascán, gimnasia, artes marciales, tenis de mesa, fútbol sala, transmisiones en vivo de los principales partidos de fútbol barrial y colegial. En fin, somos un canal inédito, inéditos en el deporte. Transmisiones de acción y conocimiento en el deporte. Espacio diario conducido por el arquitecto David López todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Siempre inéditos y distintos, siempre jóvenes. Personajes jóvenes de generaciones nuevas. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad.
y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.